LX23 Radio La Costa, en 5, 4, 3, 2, 1. Comienza la transmisión de LX23 Radio La Costa. Desde Bernal al mundo por internet. LX23 Radio La Costa auspicia este programa. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrar. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¡Qué alegría! Yo estoy comiendo un caramelo porque tengo tos. Así que bueno, me van a poder disculpar, saben que estos tiempos de cambio de temperatura nos afectan. Una alegría volver a estar con ustedes. Todas las semanas les aportamos lo mejor, porque saben que este programa fue creado para hablar sobre prevención y post-tratamiento, pero prevención por sobre todas las cosas, y abarcamos la mayor cantidad de áreas posibles relacionadas con la salud física y emocional. Así que cada semana los vamos a sorprender con un profesional nuevo. Si nos quieren seguir, tienen que ingresar a LX23 Radio La Costa o en el Facebook personal Moni Suárez, y ahí van a encontrar todos los programitas que venimos llevando a cabo. Si tienen ganas, si les gustó, si les pareció interesante, pueden etiquetar a alguien, y si no, lo comparten los videos, y es una forma de seguir colaborando con esto de la salud sana y de las cosas lindas que también nos pasan. En el día de hoy tenemos la oportunidad de traerles a un bernalense de toda la vida, muy conocido también, de una familia emblemática, muy queridos por todos nosotros, el señor Marcelo Jofré. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Muy bien. Yo mejor que vos, no ando con caramelos. Bueno, el tipo más joven que yo, por eso. Bueno, sí. Me alegro, estás abrigado vos, viste, yo tengo remerita. Sí. Antes de empezar con la charla con Marcelito, quiero agradecerle a los consultorios médicos especializados que se encuentran en la calle Mosconi 5, esquina La Madrid. El doctor Humberto Cusumano es el director y ellos son los auspiciantes de este programa. Para pedir turnos lo pueden hacer a través de turnoscme.com.ar. No obstante, cualquier duda la escriben ahí en los comentarios cuando ven el videito y les transmitimos toda la información. Pasado este chivito, como dice Mirta Legrand, arrancamos con nuestro gran amigo. Marcelito, ¿a qué te dedicas? Contale a la gente que no te conoce. Como que se renueva, como dicen. Bueno, yo me dedico a todo lo que es terapias alternativas, pero fundamentalmente todo lo que es el tema de Reiki, trabajo de energía con las personas. Bueno, vamos a ir por parte. ¿Qué serían terapias alternativas? ¿Por qué se las llama así? ¿Qué significan? Porque no son las terapias convencionales donde de repente, por decir de manera, son las carreras clásicas y médicas y con un diploma. Esto es, digamos, son terapias donde no es una cuestión videográfica ni de estudio, tiene que ver mucho con una cuestión de servicio o de sentir de cada uno, y se va aprendiendo no como las terapias convencionales, sino que es algo que se trabaja fundamentalmente desde la parte más interna de la persona. No es tanto la parte psicológica, sino la parte más interna, más espiritual. No tanto lo físico quizás. Exacto, no tanto lo psicológico, sino más bien lo que es la parte emocional y espiritual. Si tuvieras que definirle a una persona que nunca escuchó hablar del Reiki,
¿cómo se lo definirías para que lo pueda comprender? ¿Qué es el Reiki? Es trabajar con la energía. Yo trabajo con la energía mía, la energía de la gente, porque es un ida y vuelta con la gente, y fundamentalmente trabajo una energía, cada uno con su creencia, pero trabajás con una energía superior. Bien. Digamos, esa en principio es la teoría. En forma práctica lo fundamental, que es lo que yo siempre digo, porque muchas veces explicarlo es difícil porque no tiene una lógica. Entonces yo creo que lo que sí nos vamos a poner de acuerdo todos es que lo importante es el resultado. Ajá. Yo considero en eso soy peor que el incrédulo. El resultado. Eso creo que es lo que manda y lo que hace que uno pueda, por ejemplo, en el caso mío, estar hace 18 años realizando este trabajo. Puedes dar fe. Exacto, sí, porque no pasa por una cuestión ni de propaganda, en realidad es el boca en boca y el resultado. Es como te van conociendo a medida de los trabajos y los resultados que vieron en otras personas. Bien. Entonces en estas terapias se trabaja mucho con la paciencia, en la capacidad de espera del otro, ¿no? De no querer todo como el fosfato en el momento. Sí, igualmente te digo, vos en una sesión encontrás ya una diferencia. Ah, bien. Digamos, vos, y no es una cuestión que yo la transmito y yo encuentro una diferencia, no, la persona la siente de una forma sutil, de diferentes formas, pero la persona siente una diferencia, siente un cambio y en muchos casos se le dispara determinadas cosas que no creían que les estaban afectando. Bien. Entonces, bueno, depende también de cada individuo y cómo venga. Uh-huh. ¿Qué te llevó a vos a dedicarte a esta terapia? Mi ex suegra. No sé por qué se ríe. ¿No? Y me río porque fue a raíz de un problema que tuvo, un ataque de pánico que tuvo mi ex suegra. Ella, digamos, ascendencia alemana, muy estructurada en el tema psicológico, psiquiátrico, que fue lo primero que acudió por el problema que le había surgido, y de repente no podía salir de esa situación hasta que conoció a alguien, que yo hasta ese momento no sabía ni lo que era el tema del Reiki, conoció a alguien que le hizo Reiki, y en 2 sesiones logró movilizarla y empezar a avanzar en el problema. ¿De esto cuánto data? ¿Cuánto hace más o menos? 20 años. Hace 20 años. Bastante para una terapia quizás en aquel entonces no tan conocida. Y sí, no, era muy difícil en aquel momento incursionar por el tema de Reiki porque estaba mal visto, porque de repente no se lo tomaba en serio. ¿Con qué se lo asociaba en aquel entonces? En aquel momento se lo asociaba, menospreciaba porque obviamente no era muy conocido, y siempre lo que primó en lo que es la sociedad es todas las terapias convencionales. Claro. Recién se critica desde los desconocidos. Y porque y aparte yo lo entiendo, en aquel momento yo entendía por qué lo criticaba, porque no hay una lógica y una racionalidad. Uh-huh. Que vos una persona venga y en 1 o 2 sesiones vos la puedas modificar un ataque de pánico y de repente poder evolucionarlo o transmutarlo ese problema, no hay una lógica. Claro. Dentro de lo que era y más en aquel momento. No es fácil de comprender intelectualmente. No, en la cuestión lógica no había forma. Después con los años, como todo fue una gran ayuda cuando se empezó a legalizarlo, por decir una manera, en Estados Unidos, donde ya se hizo ley y donde de repente hay ya te hablo hace más de 12 años, donde de repente hay departamentos de Reiki en determinados hospitales como terapias complementarias. Qué bien, qué avance. Claro, y eso fue un gran espaldarazo para los que trabajábamos con esta terapia acá. Uh-huh. En España lo mismo, después ya se difundió. Ahora, digamos, no es algo, no me resulta difícil qué es lo que hace Reiki, ya no me cuesta porque la gente lo
lo fue asimilando. Lo fue asimilando, lo conoce, y te digo más, hasta los médicos le recomiendan. A mí en el caso me lo recomiendan, hasta mismo yo tengo muy buena convivencia con lo que es con los psicólogos, hasta tuvimos intercambio con algunos psicólogos. Y hasta, bueno, tuve pacientes psicólogos y hasta psiquiatras. En el sentido que la apertura fue mayor, hasta mismo hay psicólogos que también hacen otro tipo de terapias alternativas, porque se dieron cuenta que lo que es para ayudar a una persona muchas veces es más amplio que la psiquis. Claro. Entonces hay muchos factores inconscientes, emocionales, entonces creo que todo suma. Vamos a ir, primero quiero rescatar esto de que uno no puede trabajar en forma aislada, que si uno puede tener relaciones, como vos decías, profesionales con otro de los terapeutas que atiende a esta persona, es mucho más enriquecedor que trabajar en forma aislada. ¿Para qué patologías está indicado, o para qué situaciones, está indicado el Reiki? Si vos me preguntás lo que es lo que es la parte energética, porque vos estás trabajando la energía de esa persona, que se puede, digamos, visualizar con un bloqueo, con un estrés. Si vos me preguntás, cualquier patología. En cualquier patología puede ayudar. Mirá vos, qué lindo. Desde una cuestión de hacerlo, muchas veces lo que necesita la persona es entender qué es lo que le está pasando. Llegan frente a una situación que lo supera, que no saben qué es, normalmente incursionando por otro tipo de terapia, normalmente van con psicólogos, en algunos casos van con psiquiatras, y cuando ven que están parados en un lugar y que no pueden seguir evolucionando, es como que empiezan a probar lo que son las terapias alternativas, y obviamente dentro de esas opciones está el tema del Reiki. ¿Cuál es el motivo de consulta o el pedido de ayuda más, quizás no es uno solo, ¿no?, más comunes que llegan a vos? Lo que pasa que vienen con una idea, si vos me preguntás, no tienen identificado en realidad cuál es el problema que hace que estén mal. ¿Qué te dicen? ¿Me siento mal? ¿Estoy triste? ¿Qué te dicen? Te lo pueden expresar de la manera, bueno, estoy triste, no sé qué me pasa, me sale todo mal, no puedo dormir, no le encuentran una explicación. Bien. Vienen medio desorientados. Muy importante lo que claro, decís. Vienen desorientados con respecto a ver qué es lo que le está pasando. Por ello yo siempre uso que es uno ayuda a tratar de trabajar sobre las cosas que lo superan a las personas. Son situaciones que las superan, que no sabes, que vos crees o dentro de tus parámetros lógicos estás haciendo todo para estar bien y de repente seguís estando mal. Entonces, bueno, lo que tiene la terapia, lo que es el Reiki, muchas veces lo que se dispara y empieza a salir a la luz son situaciones que capaz que creen que están superadas y en realidad han sido pasadas pero nunca superadas. Tapadas. Exacto, y los siguen afectando al día de hoy. Ejemplo, no sé, un tema de violencia, tuvo violencia en la infancia, lo dejó cerrado, lo guardó en una parte de su psiquis donde está ahí, para ellos está superado, terminó, lo entendieron por decir una manera y quedó ahí, pero no lo superaron. Entonces hasta el día de hoy le sigue afectando. Son esas, por ejemplo, el tema de violencia, son esas clásicas personas que de repente en una situación, no sé, se te cae una botella y te empiezan a decir de todo. ¿Cómo se te cayó la botella? Reacciona en una forma violenta, desmedida para la situación. Exactamente. Bueno, eso normalmente el disparador es porque siguen arrastrando una bronca, una determinada violencia o una determinada falta de cerrar con la persona de vida, hasta gritarle en realidad a la persona que les hizo un daño en su momento. Y como no lo pudo cerrar esa historia, termina gritándole a todos los demás. Claro. Y eso muchas veces la gente no se da cuenta que viene a raíz de eso, cree que es su carácter, por ejemplo, y no tiene nada que ver.
Yo siempre digo lo mismo, todos nacemos sin ataque de pánico, claro. No nacemos violentos, no, cuando somos nenes somos luz. El problema es todo lo que nos van metiendo en el módem, que es la cabeza, todas las estructuras mentales, religiosas, familiares, de los padres te van metiendo y situaciones que vas viviendo donde de repente te van desdibujando de una manera que en determinada, además, hasta de grande vos crees que sos de una manera y tal vez nada que ver. Hay sociólogos que dicen, ¿no?, que el hombre es el uno mismo más su entorno. Que ni una cosa ni la otra la podemos negar. Si se concretan los dos en algo sano, fabuloso. Pero nada es negable, ¿no? Sí, yo creo que la parte externa te desdibuja en forma negativa. Te desdibuja en forma negativa, más cuando sos chico. Cuando sos grande, que vos tenés una posibilidad de discernir y hasta cierto punto elegir, bueno, estoy de acuerdo. Pero cuando sos chico no tenés ningún tipo de elección. Digamos, la influencia es tan grande que después vos te desfigurás de todos, en mayor o menor medida, todos somos personajes creados por lo que nos tocó vivir. A tal punto que llega, por ejemplo, el ejemplo clásico, porque una cosa es la teoría y la práctica lo podés mostrar. A los 17 años te preguntan, y bueno, ponele, Marcialito, ¿qué querés seguir? Y vos lo mirás a tu viejo y decís, escúchame, no me dejaste decidir en 17 años y ahora me tirás muerto. Por eso que no es casualidad que los chicos no sepan ni lo que quieren hacer. Claro, sí. Eso es porque estás tan desfigurado tu verdadero ser que terminás siendo un personaje. Un títere, ¿no? De las historias de los demás, quizás. ¿Cuál es la edad donde mayormente te consultan? Pueden haber cambiado los tiempos, ¿no? En 20 años claro. Podés haber tenido distintas etapas profesionalmente hablando. En general era, hasta hace 3 años atrás, era gente adulta. Era gente grande, adulta. Pero de 3 años a esta parte tengo un gran porcentaje de jóvenes y adolescentes y de niños de 6 y 8 años. Mirá vos, qué pequeños. Sí, bueno, los chicos hoy en día siempre fueron, pero hoy en día la gente está tan mal, son Bob Esponja. Siempre fueron Bob Esponja los chicos, absorben lo que ven en su casa, lo que ven en su entorno. Sí. Entonces de repente se está viendo mucha violencia en los mismos nenes, pero te hablo de 2 años, Claro. Nene de 2 años, de 4 años, que de repente hay mucha violencia y eso lo canalizan nuevamente en el colegio, capaz que no en su casa. Tuve un caso de un chico de 6 años que iba al colegio, yo lo conocí, fui a hacerle una sesión, me pidió la madre a ver si lo podía ayudar, y de repente el nene volvía a ser una dulzura, era un dulce de leche, pero en el colegio se volvía, parecía Chucky, se peleaba con todo el mundo, le pegaba a la maestra, bueno, y de repente lo que fue en la sesión y lo que se movilizó y lo que fui viendo es que ese chico estaba recibiendo violencia. Claro. Y empezamos, que bueno, eso es la parte, digamos, que no tiene lógica, pero bueno, en base a fotos y todo, empezamos, o mejor dicho, empecé a dilucidar lo que yo sentía que venía por su padre. Digamos, el ex marido de ella estaba ejerciendo violencia sobre él. En ese momento, obviamente, como lo mío no tiene una cuestión cientificista y una cuestión judicial y lógica, a nivel judicial no sirve lo que yo pueda decir, entonces lo derivé directamente, le dije, llevarlo a un psicólogo especialista en violencia infantil. Y terminó ahí mi trabajo, que fue eso, y después con el tiempo, al mes y medio, o no sé si fue un poco más, me llama agradeciéndome porque saltó, el nene pudo expresarlo con la psicóloga que el padre estaba ejerciendo violencia sobre él. Después, bueno, trajo como consecuencias, le hicieron una perimetral, todo, pero bueno, por eso te digo, tu trabajo se vio limitado
porque necesitaban algo legal para hacer. Exacto, bueno, eso es lo que vos me decías, todo es complementario, todo ayuda. En sentido, yo no... La omnipotencia no va. No, aparte no disiento, al revés. Yo me apoyo muchas veces en ese tipo de situación, pero con determinadas profesionales que es más específico. Exacto. Marcelo, cuando hablabas de estas terapias, en consultorio, en domicilio, en los espacios laborales... En todos lados. En una época iba a un grupo que se sigue llamando Reiki al Servicio, que están trabajando en muchos hospitales de Capital Federal, en el Udaondo, en el Piñeiro, en el Rivadavia. Bueno, fueron creciendo, yo ya perdí la pisada, pero por ejemplo en el caso mío estaba en el Rivadavia y nosotros dábamos sesiones de 10 minutos y de repente capaz que lo hacíamos sentado con todo el ruido que hay en el hospital y era maravilloso. Mira vos, ¿por qué tan acotado el tiempo para algo tan importante? Porque bueno, lo que pasa que en general el Reiki trabajan exclusivamente lo que es la parte energética, yo trabajo de otra manera. Sentido, lo que es lo usual es solamente, por decir de una manera, trabajan fundamentalmente lo que es imposición de manos. Lo que yo trabajo... Está bueno que le digas a la gente porque desconoce algunos... normalmente el Reiki vos lo ves que es una transmisión de energía. Bien. Normalmente el reikista trabaja transmisión de energía, vos te pones en una camilla y trabaja, como para que lo entienda más o menos, deben haber escuchado, trabajan los chakras para hacer aperturas, que esto, que lo otro, bueno, eso es lo normal. Bien. Pero yo no soy normal. Entonces yo de repente... Claro, lo mío sí, estoy... no es normal. Claro, yo con el tiempo, con la práctica, lo que empecé a trabajar, también trabajé con otras herramientas, por ejemplo, lo que es la radiestesia. A mí viene una persona, yo te hago una medición energética con una varilla de radiestesia y ya eso me da un parámetro por dónde viene tu problema. Por ejemplo, viene una persona, yo la mido y de repente con la varilla me doy cuenta que la parte de la cabeza es como que está colapsada, está bloqueada. Y tiene de repente capaz que el corazón lo tiene cerrado. Y de repente en la parte que es la parte abdominal es la parte familiar. Yo siempre digo a la gente, abdomen es familia. Y los órganos que nos van gritando en el abdomen tienen que estar ligados a algo más bien familiar. Qué interesante. Entonces, bueno, yo trabajo, por ejemplo, los reikistas trabajan diferentes zonas, las rodillas, los pies, la parte de la nuca. Yo trabajo 3 zonas nada más, lo que es la parte de la cabeza, la parte psicológica, la parte del pecho, que es la parte emocional, y la familia. Esos son los puntos para mí más vulnerables de todos los seres humanos, y te diría los principales. Y si no sé si hay otras. Por eso, después lo más, todo viene, digamos, vienen los detalles, pero claro, esos son los disparadores más importantes, donde en cierta forma uno tiene que tener una cierta armonía. Por eso que cuando hablaban con fue el tema del COVID y de las famosas defensas, yo siempre decía lo mismo. Si vos mentalmente estás bien, emocionalmente estás bien y físicamente te alimentás bien y haces actividad física, es muy difícil que te puedas agarrar, no el COVID, cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad. En cambio, si vos, por decirlo como le llaman, estás bloqueado en determinado lugar, por ejemplo la cabeza, estás estresado, estás proclive a que no solamente el COVID, un resfrío, un montón de situaciones te puedan llegar a entrar. Lo mismo si emocionalmente estás angustiado, exactamente lo mismo. Esas para mí siempre fueron las defensas que hay que trabajar, que son las más importantes. Y en la parte física, una buena alimentación y actividad física. Excelente. Entonces, no te vas a repetir, porque si alguien te conectó ahora, te vas a tener que repetir. Sesiones entonces me decías, bueno, a nivel hospitalario, evidentemente, quizás dentro de una misma sala donde hay varias personas, podés hacer. Yo normalmente, hoy en día lo que trabajo es en el gabinete acá en Bernal y voy a domicilio. Hoy en día la mayoría de la gente quiere que vaya al domicilio, por una cuestión de sentirse más seguro, porque hoy el tema de la inseguridad le
le ocasiona algo. El tema económico también, prefieren no desplazarse ellos. Ajá. Por todo lo que significa. Yo trabajo, zona sur, pero trabajo mucho lo que es zona norte. Uh-huh. Y Capital Federal, entonces les resulta más fácil que yo vaya. Claro. Entonces, digamos, eso es lo más habitual. ¿Vos te sentís más cómodo o más operativo en un lugar o en otro? Me da exactamente lo mismo. Yo, digamos, la energía la pongo yo. El clima lo genero yo, depende del lugar. Que eso creo que es lo importante. A mí puede haber bocinazos afuera, pero la idea mía y lo que yo hago es llevarlo a un terreno donde la persona, más allá del ruido, pueda llegar a... te estoy hablando, no pasa eso, pero en el caso de los hospitales pasaba eso y de repente las personas se llegaban a relajar y vos decís 10 minutos, sí, 10 minutos, y se relajaban y se sentían mucho mejor. Y lograban ese espíritu de paz. Y ahora que dije paz, yo asocio la palabra Reiki con paz, pero me pasó desde siempre esto, como una panacea. ¿No es así? Y es que el Reiki, el trabajo, la idea es que vos logres eso. En una sesión yo siempre digo, si la persona está bien, va a ser una panacea, va a estar en Disney. ¿Por qué? Porque como la energía fluye, no hay ninguna situación, ni está la persona mal como para que se trabe algo, entonces es algo espectacular. Hay personas que entran en otro plano, o de repente a nivel visual ven colores. Sin ir más lejos, soy una persona que fui a hacer una limpieza energética en la casa y le había hecho una sesión y me dijo, hubo 3-4 días que estuve pero en otro mundo. Pero bueno, tiene que ver con cada persona. Claro, si vos no estás bien, y no la vas a pasar bien porque se movilizan cosas que necesitas sacar. En forma teórica lo que yo hago es como que en vez de hacer una imposición de manos, yo estoy metiendo las manos mías debajo de la alfombra y saco para afuera todo lo que te está complicando y que no te permite estar bien. Entonces, si vos tenés cosas fuertes, eso va a salir, se va a liberar. Claro, sí, por un lado se libera, está bueno, y por otro lado la persona también las ve, no es que yo solamente lo veo, no, la persona lo siente. Eso te iba a decir, claro, lo siente. La persona en ese momento lo siente, cómo está, si está bien, si está mal, qué es lo que le está afectando. Cuando yo le digo que está colapsado en la sesión, cómo se manifiesta, y hay personas que empiezan a ver un montón de imágenes. Yo siempre digo lo mismo, vos tenés los patos alineados, le digo, pero tenés superpoblación de patos, por decirlo de una forma sutil, ¿no? Didáctica, pedagógica. Entonces, cuando esos patos que uno en la sesión trata de sacarle todo eso, esas cosas que fue acumulando, vaciar un poco, cómo se manifiestan en forma práctica, y la persona ve imágenes que no tienen nada que ver una con la otra, situaciones capaz de hace muchos años, y salen, y viene otro que nada que ver, y por más que te quieras enganchar no podés, porque eso es algo inconsciente, es algo que no lo vas a poder manejar. No lo pueden manejar, lo que es la sesión ahí no lo pueden manejar. Entonces, porque mismo hay gente que viene, hoy estoy cansado, así que me voy a quedar dormido. Y de repente no se queda dormido, no se relaja, de repente empieza a llorar, se movilizan cosas, porque estás trabajando la parte realmente interna, realmente cómo está la persona. Exactamente. Hay algo que siempre me llamó la atención, así como digo Reiki y digo paz, digo Marcelo Joffre y me produce una energía positiva y una paz, en lo personal. ¿Esto es lo que también genera? ¿Sabés si lo generas en otras personas? Bueno, pero eso es un trabajo, sí, porque es un trabajo que de repente lo podemos hacer todos. Lo que pasa que, yo estoy... ¿Cuál sería el trabajo que podemos hacer? Trabajo sobre uno mismo y sobre los demás. Para poder generar... Exacto, porque yo para poder generar mejores resultados, yo necesito realmente ser un buen medio. Entonces, en forma paralela, yo trabajo mucho sobre mis miserias.
Qué bien. Entonces es como que uno sigue evolucionando. Como yo te decía, uno nos desfiguraron, sí, a todos, en mayor o menor medida. Y cuando me voy a terminar muriendo y no voy a ser ese nenito que estaba re limpito cuando era chiquito, pero voy a llegar a un nivel donde de repente está bárbaro ver las cosas de otra manera. En la medida que vamos limpiando estructuras, un montón, y por eso uno está contento, por eso que las cosas las ves con otra óptica, por eso que no lo ves como lo ve la mayoría de la gente. Lo ves lo ves como una carga, me quieres decir, sí, sino como algo que se puede trabajar. Sí, aparte que no, en la medida que vos lo trabajás, todo lo podemos trabajar, le ponemos actitud, lo superamos, lo podemos ir modificando. Yo tengo casos que realmente dirían, no, esta persona no va a cambiar nunca, y de repente con la actitud que le puso, guiándolo y con algunos trabajos, lo pudo modificar. Y de repente no es modificar, en realidad lo que está haciendo la persona está liberando su verdadera esencia. Porque vos ves capaz que una persona que es mala, pero si vos vas más atrás te vas a dar cuenta que no fue mala, no nació mala. Obvio, las circunstancias de la vida le hicieron mala. Entonces si ellos trabajan las circunstancias de la vida, pueden ser mejores personas. Claro. Pasa que lamentablemente hay mucha gente que no quiere cambiar, entonces es como la materia. Si la oportunidad la tenemos todos de cambiar. Todos. Hay que encontrarla y hay que descubrirla y hay que tomarla y aceptarla para mejorar. Y fundamentalmente, yo siempre digo lo mismo, uno para evolucionar y estar mejor tenés que tener humildad. Si no tenés humildad, el soberbio, vos lo vas a ver de acá a 20 años, va a estar parado en el mismo lugar. El humilde normalmente evoluciona. ¿Por qué? Porque el humilde entiende que se equivoca, entiende que puede mejorar, entiende que hay muchas cosas por modificar y mejorar como persona. Para eso hay que ser humilde. Exactamente. Y también reconocer nuestros errores y reconocer que todos necesitamos ayuda. No tenemos la vida ni comprada, como me dijiste vos el otro día, ni perfecta. Entonces, si no nos ayudamos entre nosotros. Por eso la idea del programa es presentarles a los profesionales de los cuales uno confía, en realidad, para que aquel que no sabía que existía esta rama de la medicina, por el respeto que le tengo, de estas terapias, puedan acceder, que son cosas accesibles, son cosas sanas, evidentemente. ¿Cuánto duran aproximadamente las sesiones? ¿O hay diferencias según lo que vos necesitas hacer de trabajo? Lo que es una sesión, yo siempre digo, más o menos, mínimo son 40 minutos. Máximo, no tengo horario. Digamos, porque muchas veces en base a lo que se dispara en una sesión, hasta que yo a la persona no la veo bien, tranquila, contenida, que entienda todo, que no tenga miedo, no la dejo ir. Entonces, lo normal es 1 hora y media. Bien. O puede ser más en algunos casos. Para saber esto, ¿En qué te diferencia tu profesión o tu andar dentro de una sesión con un psicólogo? Me metes en un brete. Me metes en un brete. Yo lo que te puedo decir, la experiencia mía. No sé si todos se manejan. Yo, cuando empecé con todo este tema de la energía del Reiki, mi filosofía de vida, al revés, yo hice una lobotomía de mi cabeza. Yo me empecé a trabajar exclusivamente lo que salía de mi corazón, mi intuición. Y fui cada vez perfeccionando más, rompiendo estructuras, de lo que te decía, ese personaje lo fui destruyendo. Y lo que me di cuenta, que en la teoría dicen que uno nace con todo el conocimiento ya incorporado, me di cuenta que hay un montón de cosas, por no decir que el conocimiento lo tenemos. Entonces me manejo a nivel intuitivo. No uso, la lógica la uso en función a lo que siento. O sea que mi cabeza trabaja en función a lo que yo siento, no al revés. Pero
son No por diferentes. eso sos racional, sino que lográs un equilibrio entre las dos. Sí, no soy tan racional. Por eso. Pero como decís, En en montón mi de- cabeza va mi corazón. No por ser este estilo sos un tipo racional, sino que podés unir los dos aspectos, ¿no? Y Lo sí, racional y lo afectivo. por ejemplo, Y lo digamos, equilibrio. claro, el equilibrio es, porque yo muchas veces lo veo, en sentido, yo no vivo constantemente hablando de Reiki, de energía, de esto, lo otro, o de las situaciones, ponerle decir, paranormales. No, yo no vivo así. Yo el resto de mi tiempo hago cosas superficiales, Menos miro mal. una película, en sentido, vivo de otra manera, Menos porque mal, si no, si claro. no sería una locura. Y claro. si no, uno se va de un mambo y se cree, se agarra una sábana sí, y sí, no, por eso. sentido que creo en eso. Por eso que el idioma, o estrictamente cuando hablo de esto, es cuando se habla de esto. Si no, normalmente me vas a estar escuchando hablando de fútbol, de qué voy a hacer el fin de semana, qué voy a comer. Eso es lo... Hablando de tu hijo hermoso. Pensaba en el espacio, haces una interpretación de lo que sucede, que es lo que hace un terapeuta también, un psicólogo, ¿no? Haces una devolución, que también hace el psicólogo. Creo que la diferencia es que la terapia alternativa del Reiki es más acotada en tiempo. No se Sí. extiende tanto como un tratamiento psicológico. Yo creo que la diferencia es que es difícil, porque estoy hablando de un psicólogo, un profesional, y me cuesta hablarlo Y porque, uno respeta por sobre todas las por cosas. sobre todo, Por pero favor. Y Marcelo ha dicho al principio que él, cuando encuentra el momento, hace la derivación al profesional correspondiente, ¿no? sí, Me sí, parece hay, perfecto. me ha pasado con violencia, con abuso, me ha pasado en Villa Gesell con un nene que la derivé de una psicóloga, que yo no estaba de acuerdo, el diagnóstico que le dio, a otra psicóloga que era especialista en abuso en niños, y saltó Ujú. eso. Claro. En el sentido, yo, y aparte, como todo profesional, hay muy buenos, hay más o menos, y hay muy malos. Eso en todas las profesiones, oficios, hasta los reikistas pasa lo mismo. En todos lados es lo mismo. Por eso que no todos nacemos para todo. En el Menos mal, sentido, ¿no? claro, si vos me preguntas abogados, yo tengo la experiencia de haber conocido un abogado excelente, que sería, digamos, lo más ideal que tendría que tener la profesión, que fue mi padre. Pero también vi que hay abogados que la mayoría que lo único que les moviliza es la parte económica. Sí. Y no la persona, no ayudar, no realmente buscar la justicia o lo justo. ¿Entendés? Entonces, bueno, y como en todas las profesiones, los médicos lo mismo, hay médicos que realmente aman su profesión, que sigo diciendo lo mismo, es un porcentaje menor al que uno ve, y hay muchos que caen con paracaídas y bueno, hacen esa profesión. Eso pasa en todos lados. Seguramente. Marcelo, te voy a hacer una pregunta también comprometedora, obviamente, viniendo de mi parte. ¿Qué debemos estar alertados los que vamos a acceder a una sesión de Reiki? ¿Qué cosas no debemos aceptar? En principio, la sesión de Reiki, yo siempre digo lo mismo, lo importante, o cualquier terapia alternativa, es muy importante ver de quién te lo recomienda, Bien. los resultados que tuvieron y los antecedentes también de ese terapeuta. Perfecto. Porque hay terapias que son, por ejemplo, constelaciones familiares. A mí, yo tuve una amiga en La Plata que era muy buena, pero también me ha pasado, hace 2 meses atrás, salir de urgencia, una chica que fue a constelarse con un tipo que realmente era de terror. Era un ser siniestro, y que le disparó a ella cosas, porque pensemos una cosa, tanto en las terapias convencionales como las terapias alternativas, es una persona que viene vulnerable, viene con un problema. Totalmente. Entonces uno tiene una responsabilidad muy grande de lo que dice, ¿Y en qué momento? y cómo decírselo, y cómo, por eso yo te decía, muchas veces en base a las sesiones, vos me decías cuánto dura, y hay veces que son situaciones tan fuertes que yo, Claro. hasta que no lo veo bien a la persona, yo no la dejo ir. Pero de ahí se diferencia con el psicólogo.
¿Viste? Hay una diferencia ahí porque hay un tiempo acotado. Sí. La sesión es diferente al reikista. Te hago esta pregunta porque vos al principio nombraste que tenías un elemento que es la varilla, otro elemento que son tus manos, otro elemento que es tu mirada, bueno, otro elemento que es tu interioridad. Sí, si vos me preguntás, hay tres herramientas fundamentales donde vos transmitís la energía. Uno por el tema de imposición de manos, uno cuando habla, y la otra la energía propia, que lo puedes manejar a distancia o solamente con tu presencia. Mira que Esas son, digamos, las cosas que trabajás del vamos con el reikista. Lo que es la varilla de radiestesia, yo le voy a explicar esto, que no me lo explicaron, sino que con la práctica. Uh-huh. La varilla de radiestesia es una varilla que marca determinada vibración energética en forma práctica. En realidad lo que yo aprendí, que la varilla obviamente no tiene nada, la varilla no es nada, la varilla en realidad la muevo yo, pero no la muevo con la mano, claro, para buscar, sino que la varilla es la amplificación de lo que yo siento. Entonces, en ese momento la varilla me está, por decir una manera, puenteando mis estructuras y mi pensamiento. Cuando yo necesito saber algo muy puntual, la uso porque me está sacando cualquier tipo de influencia mental, cualquier estructura mental, cualquier preconcepto, lo que sea. Para eso me sirve la varilla de radiestesia. ¿Qué es lo que le pasaba a otro nivel? Nada que ver el Padre Mario con el péndulo. Ah, cierto, sí, Bueno, sí. el Padre Mario con el péndulo, él en realidad no necesitaba el péndulo. Lo que pasa que no nos olvidemos que el Padre Mario era un medio de Dios, una bendición, era un medio de Dios enorme, se agarraba de la mano, lo tenía acá cerca Dios, entonces Dios lo utilizaba a él como herramienta para generar y sanar en muchos casos a determinadas personas. ¿Qué es lo que pasa? Pero en ese momento Mario terminaba, por ejemplo, decía, no, vos tenés un tumor, pero no te operés, no te hagas nada, en 2 semanas se te va. Claro, en ese momento que era un medio de Dios, Mario decía eso, pero cuando después volvía a ser un ser común, como éramos todos, era muy fuerte. Entonces tenía una situación donde es difícil manejar eso. Entonces el péndulo lo que hacía, en el caso de él, es como le reconfirmaba a nivel terrenal que era tal cual lo que él decía y sentía, se manifestaba en el péndulo, pero en realidad no necesitaba nada él. ¿Vos usaste el péndulo alguna vez? Sí, lo que pasa es que utilizo el Auremeter porque me parece una herramienta más precisa. ¿Cómo es? Es como si fuera una varilla con un resorte y que se mueve acorde a la energía que vos estás midiendo. Energía neutra, negativa o positiva. Entonces, y depende la vibración, vos podés sentir cosas determinadas. Bien, bien. Por ejemplo, en la cabeza vos le medís la cabeza y se empieza a medir en las agujas, en contra de las agujas de reloj, y muy fuerte, y es porque te está marcando que esa cabeza está colapsada. Entonces, después, por eso te digo, no tiene lógica, porque vos la persona decís, vos estás colapsada, por ejemplo. ¿Cómo te das cuenta? Y una persona que está colapsada, primero, se levanta a la mañana, no tiene energía, vive cansada. Segundo, al tener tantas cosas en la cabeza, le falta, pierde el parámetro real de las cosas. No sé, ponele, ve un disco, ese disco, y vos decís, bueno, ese disco, comparación de todo este espacio, no es nada. Tenés tantas cosas en la cabeza que vos estás mirando con esta superficie de visión. Entonces, para vos ese disco va a tener de circunferencia 5 metros. Entonces, todo te parece terrible, todo te parece que te lo hacen a vos, bueno. En el sentido, eso en forma práctica, la práctica hace que vos ya sabés la sintomatología y qué es lo que le pasa a esa persona cuando está bloqueada. Y el resultado, ¿cuál es? Cuando la persona empieza a notar la diferencia, claro, pero no desde lo mental, de repente al otro día, frente a una situación que antes la angustiaba o la ponía mal, pasó de largo, y mismo se sorprende porque dice,
Bueno, es porque en forma la teoría, en la práctica vos lo podés ver. Perfecto. Yo elijo creer, no sé vos. Pero me parece que esa es una premisa para entrar con el pie derecho en situaciones que uno se decide hacer para mejorar. Porque si uno va desde la desconfianza, me parece que ya tenemos camino hecho para atrás, ¿no? Que yo... Hay gente que he ayudado y ve otra persona en su misma situación y dice, pero vos lo podrías ayudar. Y lo que vos estás diciendo, el tema es creer en la terapia y fundamentalmente creer en mí. Si la persona cree en vos, la persona va con una actitud de apertura y ahí sí la podés ayudar. Por eso que yo a esa persona le digo, mirá, si no quiere, no. Uh-huh. Si ella quiere realmente, sí, no hay problema. Si no quiere, no, porque no. Pero igual uno puede llegar a llevar a una persona querida, un pariente o un amigo, para que tenga la experiencia y después que la persona decida si quiere seguir o no. Sí, pero yo... Hay gente que en unas situaciones que uno puede ayudar a dar ese primer paso. Pero yo le explico qué es lo que pasa. Yo cuando viene una situación, cuando viene así derivada una persona, siempre le explico en qué consiste la sesión, qué es lo que se va a movilizar. Si la persona quiere modificar su situación y quiere cambiar, yo la ayudo. Pero si la persona viene a hacer una experiencia, a relajarse y nada más, por lo menos conmigo, no. Si está bien, sí, va a ser un placer, pero si no está bien, yo le voy a movilizar. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Es como que el que nació ciego, fue ciego toda su vida, entonces no le resulta tan traumático el hecho de no ver. Pero si vos ese ciego que nació ciego lo haces ver 10 minutos y después de vuelta lo dejás ciego, hablando mal y pronto le cagás la vida. Entonces, por eso que yo siempre aclaro, porque tiene que ser una persona que quiere modificar, que quiere estar mejor. Si es por solamente una varita, aparte acá no, digamos, no es que una varita mágica vos venís, yo te hago así y listo. No. En realidad la magia la tiene la persona. Yo puedo ser de guía, la magia mía por él puede ser que te ayudo a liberar, que de repente te mido y te bajo la ficha como sos y cuál es tu problema. Poneles eso, pero lo importante no es eso. Uh-huh. Yo no me quedo con eso, lo importante es darte herramientas para que vos modifiques esa situación. Porque es la persona la que modifica la situación, no la voy a modificar, porque yo te puedo vaciar la cabeza, pero si vos no modificas, si no hay un deseo de cambio, si vos seguís estando con determinadas situaciones nocivas y no las querés cambiar, y bueno, se te vuelve a llenar de nuevo, entonces claro, no tiene mucho sentido. ¿Hay acceso al cuerpo? Si el reikista toca el cuerpo del otro. Hay algunos que trabajan no apoyando las manos, otros trabajan apoyando las manos, depende de las personas. Yo en general apoyo la mano. Obviamente si la persona no quiere, nunca tuve ese caso porque vos le estás transmitiendo la energía. Uh-huh. Y como la energía que vos le transmitís es buena, en el caso mío es buena, la persona no tiene desconfianza, se relaja y se siente bien. ¿Entendés? No, nunca tuve problema. Bien. En ese sentido no, pero normalmente yo apoyo, ya te digo, son 3 zonas: la cabeza, la parte del pecho arriba y en la panza. Hay veces, depende de lo que sea, hay veces que estoy toda la sesión en la cabeza. Claro, concentrado en un área. Y porque de repente, si vos me preguntás, la mayoría de la gente está con la cabeza mal. Uh-huh. ¿En la zona son muchos los reikistas? Yo te conozco a vos nada más, pero... Que se dediquen de lleno, no son muchos. En general, y te diría que es lo ideal, dentro de lo que es esto, es tener un trabajo aparte y ser reikista. Eso sería lo ideal. A mí yo no lo elegí. A mí es como que me fue llevando a que yo me tenía que dedicar full time a esto. Mirá que probé, que quise volver a la óptica, seguir a trabajar óptica y trabajar, y no hay caso. Estaba todo... Es esta. Es esta, sí.
Sí, yo vivo bien, austeramente, ya te digo, no es una cuestión de valor económico también, Seguro, yo pongo claro, un valor claro. económico obviamente porque vivo de esto, pero tengo infinidad de gente que no me puede pagar, no paga, no tengo problema, no me va a hacer ni más rico ni más pobre. Y hay que aclarar también que tampoco es excesivo el costo de una sesión de Reiki. Pero cuando tiene que ver con la salud, por sobre todas las cosas, uno no mide tanto esto. Pero bueno, es importante también saberlo que no es inaccesible. No, sí, no es ya normalmente no tuve problemas del tema económico porque la gente ya me conoce. Yo una vez tuve esto ya es una infidencia con una persona querida en su momento, cuando recién yo arrancaba de esto. Uh-huh. Y bueno, la presión, ¿por qué no seguís con la óptica? Yo tenía una óptica en San Isidro, claro, trabajé 7 años en una óptica y tuve 8 años en una óptica en San Isidro. ¿Por qué no seguías con la óptica económicamente? Y que esto, que lo otro, está con el Reiki, bla, bla. Y en ese momento, no fue un pensamiento mío, yo digo, yo te hago una pregunta. En el caso esto era un odontólogo. Le digo, te hago una pregunta. No lo hice con el tema de humillarlo, sino para ubicarlo en la realidad de lo que es el tema. Le digo, Sí. el tema de los implantes. Le digo, ¿cuánto sale hacer un diente? Le digo, no un implante, un diente. Me salió así, $1.500, $2.000. ¿Cuánto sale salvar o ayudar a una persona a salir de un proceso depresivo, de una situación de un cáncer, ayudar a que se pueda elevar en paz? $15.000, $20.000. Digo, no tiene precio. Entonces, no me molesten más con ese tema. Pero fíjate que he cambiado, entre que lo digo, y es verdad. Es verdad. Sí, no se puede comparar. No se puede comparar. Esas son las cosas que normalmente pasan. Hay ciertas situaciones que uno genera por el exitismo, por una cuestión económica, cree que es mejor y en realidad, como los médicos, lo que hablábamos, el tema del COVID, es una cosa que no tiene precio lo que hicieron, porque de hecho expusieron su vida y dieron su No vida. es ético tampoco sacar provecho de una mala situación de alguien. No, seguro. No es ético. Yo lo defino a Marcelo como aquel que nos cuida el alma, que nos mima desde el lugar que él sabe y está preparado. ¿Cómo hace la gente que quiere conectarse con vos, Marcelo? Yo siempre lo hago fácil. Googlea Reiki Marcelo Jofré y ahí sale todo. Sale los contactos, sale el tema Facebook, Instagram, sale los programas de radio. Todos. Hasta aquella época. Cuando éramos así chiquitos. Sí. Entonces es una forma también de acercarme, de que me conozcan, de que sepan qué es lo que hago, cómo lo trabajo, que creo que eso es importante. Si vos me preguntás, ¿yo recomiendo gente? No, es muy difícil. Es muy difícil. Hablamos de vos y eso sí, es difícil porque es difícil, pero en todas las profesiones. En todo, hay médicos que te digo, tal médico, tal. Claro. Pero en lo que es en el tema, este tema, es difícil. Hay que tener mucho cuidado, mucha confianza, yo se los recomiendo. Marcelo Jofré, reikista, un placer, gracias Marcelo. No, gracias a es vos, nuestro, Moni. es de Bernal, es accesible, así que lo buscan en las redes sociales y no se dejen de tener esta oportunidad de hacer una sesión de Reiki. Muchísimas gracias, nos reencontramos como siempre, les pido disculpas por la tos, pero bueno, son estas situaciones. Nos reencontramos si Dios quiere la semana que viene y no dejen de compartir este videíto para que a muchas personas se les abra la cabeza. Muchísimas gracias.